Estamos en el manual Panorama Bíblico. Yo creo que digas Panorama Bíblico. Y de verdad quisiera que, por favor, no creo que es ni un lujo tomar notas en estas clases, porque creo que si no toman notas, la clase está bien, pero realmente tomando notas es como tú vas a sacar el provecho de estas cosas. Son como esas clases cuando uno las da, no ve todo el contenido hasta que después lo vuelvas a ver las notas de nuevo y Dios te habla más y más. Eso es lo que va a pasar, lo que pasa en este manual. Ahora, pero mientras yo estaba haciendo toda la clase del día de hoy, que entre paréntesis quiero decirles, no lo digo para ponerme por encima ni nada de eso, pero toma mucho tiempo, días de investigación, de hacer todos los PowerPoints, que de nuevo, yo creo que todas las clases lo hago, pero que le den de nuevo otro aplauso a Mari, porque todo esto es tremendo trabajo. Así que tomen estas clases de verdad como un regalo de Dios, de verdad, tómenlo como que y aprovechen esto. Ahora, mientras yo estaba haciendo esta clase, yo me ponía a pensar y yo decía, ok, buenísimo que estamos aprendiendo la Biblia, buenísimo que de aquí vamos a salir sabiendo un poco más de lo que sabíamos antes, vamos a refrescar cosas que sabíamos, pero ya, eso es todo lo que nos podemos llevar de este manual. Ya, si nosotros llenarnos nosotros, aprender nosotros, y ya, y se queda así. Si este fuera el propósito de este manual, fuera incompleto. Porque el propósito de este manual es que tú aprendas, que tú te llenes para llenar a otros. El punto de este manual es que de aquí tú salgas con la convicción de que la Biblia es real. Que tú salgas con la convicción de que cuando te parezca alguien en la calle, tú ya no tengas ya la pena que tú tenías antes o la falsa de confianza que tú tenías, sino que yo ahora tengo más cosas para hablar. Y ahora estoy más preparado. Este es el propósito. Si en este propósito, en este manual no metemos las almas, no tiene sentido. Si en este lugar todo lo que estás aprendiendo no es para llenar a otros y es solamente para llenarte a ti mismo, déjame decirte que es incompleto y no es toda la voluntad que Dios tiene para este manual y para todo lo que hacemos en la iglesia. Es para llenar a otros. Es para que de aquí alguien más conozca de Cristo. Que alguien más conozca que la Biblia es la palabra de Dios y necesitas esa lámpara. Dice la Biblia en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y esa lámpara no es para mí. Esa lámpara no es nada más para Gaby o para Rashi. No, esa lámpara es para todos. Allá afuera hay personas que necesitan esa luz también. Y para eso estamos tú y yo. Es por eso que tú y yo estamos en esta tierra. Dios no nos ha llevado ahora en el cielo. Tú y yo todavía estamos aquí porque todavía tenemos que predicar el Evangelio. Hay personas allá afuera que necesitan escuchar la palabra de Dios. Necesitan cristianos que no le tengan miedo al que dirán. Cristianos que no le tengan miedo al, no sé si tengo todos los conocimientos posibles. No, cristianos que digan, yo quiero mostrar el Evangelio. Yo quiero ir y predicar el Evangelio. Me digan lo que me digan, me hagan lo que me hagan, yo quiero predicar el Evangelio. Y ese es el propósito de ese manual. Yo creo que ustedes se lo lleven en sus corazones y que cuando estén aprendiendo esta clase, tú digas, ¿cómo yo puedo coger esto para enseñarle a alguien? ¿Cómo yo puedo tomar esto para enseñarle a alguien que no conoce de Dios el Evangelio? Así que hoy vamos a la clase número 2. Y la clase de hoy se titula Historia de Israel. Historia de Israel. Y esto puede parecer una clase de historia, pero yo quiero que ustedes sepan que estudiar, conocer la historia de Israel no es un lujo que nos podemos dar los cristianos. Es algo que tú tienes que saber. Si tú eres un cristiano y tú no conoces la historia de Israel, mira todo lo que puede pasar contigo. Uno, no conocer la historia de Israel te hace no conocer de qué trata la Biblia. Porque toda la Biblia es la historia de Israel. La Biblia, aparte de ser la palabra de Dios, es un libro también histórico. Tú lees la Biblia y puedes ver la historia de los reyes, la historia de todo el pueblo de Israel. Significa que si tú no conoces la historia de Israel, realmente tú no conoces de qué trata la Biblia. Puedes conocer historia, tú puedes saber que en la Biblia está David y Goliat. Sí, pero ¿en qué parte de la historia está la historia de David y Goliat? Porque sabiendo en qué parte de la historia me lleva al segundo punto, que me lleva a cómo voy a interpretar cada pasaje que yo lea de la Biblia y cada historia que leo de la Biblia. Hay personas que dicen, sí, la historia de David y Goliat, por ejemplo, y tienes que matar a tus gigantes con una piedra. Sí, espérate un segundito. Tú tienes que ver ese pasaje en su contexto. David mató al gigante con una piedra porque eso es lo que había en ese momento. No es que tú y yo tenemos que tomar 5 piedras y matar a nuestros gigantes. No, tienes que tomar la Biblia en su contexto. Y me lleva al segundo punto, es que si no conoces la historia de Israel, no podrás entender ni interpretar correctamente los versículos de la Biblia. Por ejemplo, si ahora mismo yo estuviera predicando y yo te digo una frase como, sal de tu tierra y de tu parentela, Dios te está diciendo, sal de tu tierra.
era tu segundo. Tú puedes decir, si tú no conoces de la historia de Israel, tú vas a decir, amén, yo tengo que salir de mi tierra y mi parentela, tengo que salir a predicar el evangelio. Puede ser un buen motivo por no hablar la verdad. No es la verdad, porque esa frase fue dicha en un contexto en la historia de Israel. Fue dicha a un hombre llamado Abraham, en el cual está diciendo, sal de tu tierra y de tu parentela. Así que esa palabra la podemos aplicar en nosotros de maneras diferentes, pero no de la misma manera que la aplicó Abraham. No es cuando tú vas a salir de tu tierra y de tu parentela. No. Hay que ver qué quiso decir Dios con esa frase. Conocer, la Biblia muestra el plan de salvación del mundo. ¿Saben por medio de qué cosa? De la historia de Israel. ¿Tú quieres saber la salvación? ¿Cómo Dios nos salvó a nosotros? La historia de Israel. Si no conoces la historia de Israel, nunca podrás entender completamente el plan de salvación. Porque déjame decirte que tú y yo aquí fuimos injertados. Tú y yo somos injertados en el plan de salvación. Porque a la nación que Dios vino a salvar fue Israel primero. Pero si tú no entiendes todas esas verdades, tú no puedes aún agradecerle a Dios con todas las ganas de tu corazón. No puedes tener una conciencia y no puedes apreciar la salvación de la misma manera. Cuando tú no entiendes, tú entiendes la historia de Israel y te das cuenta que nosotros en la historia de Israel fuimos injertados. Significa que tú y yo estamos aquí salvos por gracia de Dios. Significa que tú y yo merecemos el infierno y Dios fue tan grande, tan bueno y tan poderoso que nos permitió meternos en esa historia. Nos permitió ser injertados en esa Israel. Pero para eso tienes que conocer la historia de Israel. Si no conoces la historia de Israel, te vas a sacar cualquier cuento que todo el mundo te diga. No vas a saber ni por qué estás salvo, por qué eres salvo. Y el último motivo por el cual debes conocer, es importante conocer la historia de Israel, es que si no conoces la historia de Israel, te vas a dejar llevar por cualquier viento de doctrinas. Si tú no conoces la historia de Israel, te vas a llevar por cualquier viento de doctrinas. Hoy por hoy hay muchos judaizantes. No sé si tú has visto por ahí personas que te preguntan ¿de qué tribu tú eres? No sé si tú has visto algún video de ese estilo, que te preguntan de que si tú eres de alguna tribu de Israel, de que muchos cristianos, tengo personas, amigos, que son de Cuba, que hoy por hoy fueron cristianos y hoy por hoy se hicieron judaizantes, judíos. ¿Por qué? Porque no conocen la historia de Israel. Porque cuando tú conoces la historia de Israel, tú sabes y conoces la doctrina real. ¿Y cuál es nuestra función en esa historia? Así que vamos a comenzar hoy con la historia de Israel. Para comenzar la historia de Israel, hoy vamos a tener bastantes diapositivas para que no se aburran, pero yo creo que no hay motivo de aburrirse, porque realmente, como tú entiendes la importancia de esta clase, aunque parezca una clase de historia, repito de nuevo, yo creo que tú sepas lo importante que puede ser esto para tu vida y entender la historia. Hay muchos cristianos que llevan años en la iglesia y no conocen correcta la historia de Israel. Así que vamos a comenzar. La historia de Israel comienza con una persona, la persona después de Dios y Jesús, la persona más importante en la historia de Israel, y es Abraham. La historia de Israel comienza con la persona más importante en la Biblia después de Jesús, de Dios, por supuesto, Abraham, para la historia de Israel. Es más, para los judíos le dicen a Abraham el padre de Abraham. Abraham es considerado como el padre de la nación judía, el que comenzó la nación judía. En la Biblia podemos ver muchas veces que la Biblia dice, ¿el Dios de quién? De Abraham. ¡Wow! Tremendo que en la Biblia diga el Dios de Abraham. Este hombre tiene que tener algo muy importante que se le llama, que Dios dice que es el Dios de él. En el Antiguo Testamento tenemos, miren esto, para que ustedes vean la importancia de Abraham en la historia bíblica. Miren la importancia de Abraham, que en el Antiguo Testamento, en vez de haber cielo e infierno, ¿tú sabes qué cosa es lo que había? Había un lugar que se llamaba el Seol y un lugar que se llamaba el seno de Abraham. Miren lo importante que era Abraham, que el cielo, en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, se llamaba el seno de Abraham, no se llamaba cielo. Hoy por hoy se llama cielo. Y en un futuro no se va a llamar cielo ni infierno tampoco. Esto quiero que lo sepan. En la antigüedad era el Seol y el seno de Abraham. Hoy por hoy es el cielo y el infierno. Cuando Cristo venga, cuando pase, Dios destruye la tierra, ya no va a ser cielo y tierra. Va a ser la tierra nueva y va a ser el lago de fuego. Son tres dimensiones de donde vamos a pasar nuestra eternidad. Así que las personas no van a estar en el cielo por la eternidad. Las personas van a estar por un tiempo en el cielo, pero luego ese cielo va a venir a una tierra nueva y cielo nuevo. Y Satanás y todos sus demonios van a estar en el lago de fuego, no en el infierno.
Ok, seguimos. Así que Abraham es importante, ¿sí o no? Jesús, mira cómo Jesús hablaba de Abraham, para que ustedes vean la dimensión de Abraham. Mira lo que Jesús dijo de Abraham. Cuando Zaqueo dio 4 veces todo lo que tenía, que se convirtió, que cambió su manera de pensar, mira lo que dijo Jesús de Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de ¿quién? De Abraham. Así que Jesús compara cuando una persona se salva, que te conviertes en un hijo de Abraham. Jesús lo dijo en Lucas 19:9. En Mateo 8:11, 12. Mira lo que dijo Jesús. Les digo que muchos vendrán del oriente, del occidente y participarán en el banquete ¿de quién? Con Abraham, Isaac y Jacob, en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos nos vamos a encontrar con Abraham, que es el padre de la nación de Israel. Así que, ahora conociendo esto de Abraham, Abraham vivía en un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Es este lugar que ven ahí a la derecha. Ur de los Caldeos vivía. Es en lo que hoy se llama Irak. Vivía el padre Abraham. Y el padre Abraham vivía Dios lo llamó en ese lugar. Dice la historia que Abraham cuestionaba la creencia de su gente, que creían en dioses hechos por manos e ídolos. O sea, en una generación que todos creían en Ur de los Caldeos, un lugar que era idólatra. Abraham no conocía del Dios de Israel, no conocía de Dios, pero no creía en todas esas cosas que estaban ahí. Y Dios lo vio justo y lo llamó a Abraham, de Ur de los Caldeos. Y mira lo que dice, y dice, a partir de este hombre, Dios quería formar a partir de Abraham un pueblo que lo diera a conocer al mundo a él. Dios, ¿por qué? Aquí se ve la importancia. ¿Por qué fue que Dios creó Israel? ¿Por qué Dios se le ocurrió crear de Abraham a Israel? Porque Dios quería crear una nación donde su nombre fuera exaltado, donde cuando las personas miraran a Israel dijeran Dios. Y dime, no, tú piensas en Israel, ¿en quién piensas? Dios. En el tiempo de antes, las personas no le tenían miedo al pueblo de Israel. Le tenían miedo a Israel porque eran un ejército fuerte. Le tenían miedo por el Dios que tenían. Ese era el propósito de Dios. Que creara una nación que cuando se formara, todo el mundo y todas las naciones paganas vieran a esa nación y dijeran, wow, solamente hay un Dios real. Hay que tenerle miedo a este Dios es protector, este Dios envía plagas, este Dios hace que ejércitos se maten entre ellos mismos. Ese fue el propósito que Dios creó Israel. Es por eso que la Biblia le llama la nación elegida, un tesoro. La llama la joya, hay muchas, ¿cómo se dice? Muchos paralelismos y muchas cosas con la nación de Israel como una princesa, como una joya, porque Dios lo miraba así a Israel. Para eso Abraham debía comenzar de cero. Yo que tú digas, comenzar de cero. Así que Dios le dijo, ¿tú estás en Ur? Dice la Biblia, con estas palabras, le dijo, deja tu tierra y tu parentela. Le digo, deja a tu tierra, a tus parientes, a tus padres, a tus abuelos, deja toda tu parentela y sal de Ur de los Caldeos. ¿Hacia dónde Dios? Un Dios que por primera vez lo escucha, ¿hacia dónde? Yo te voy a mostrar la tierra que tú vas a ir. Así que va y Abraham va a la tierra de Harán. Después vemos que va a la tierra de Egipto, donde pasa la situación que pasa con su esposa, con el faraón, y después va a Canaán. O sea, eso sería Ur, Harán, Canaán, Egipto y Canaán. Ahora, y Dios le hizo esta promesa a Abraham. Y esta es una de las promesas más importantes en toda la Biblia, porque aquí estamos incluidos tú y yo. Muchas veces lo leemos en la Biblia, pero aquí esta es una de las promesas más importantes que le da comienzo a Israel y a nosotros dentro de Israel. Vean lo que dice ahí la Biblia. Dice, juro por mí mismo, Dios, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Para mí es lo que dice, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Otras versiones dicen, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué Dios dijo esa palabra ahí? Porque en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Déjame decirte que desde el comienzo que Dios le habló a Abraham para crear a Israel, ya en el pensamiento de Dios estabas tú y yo. Ya Dios le está diciendo a Abraham, hey, de ti, no solamente la nación que voy a creer de ti va a ser bendecida, sino que de ti van a salir los gentiles. Todas las naciones van a ser bendecidas por ti. Todo el que quiera esa simiente que tú tienes, todo el que crea en ese que tú vas a creer,
va a ser salvo. Y lo dice Gálatas 3, 7 al 9. Para que vean que lo dice la misma Biblia, el apóstol Pablo dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién? De Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que cada persona que acepta a Dios entra en este pasaje aquí. Estás entrando en la misma promesa que Dios le hizo a Abraham. Así que no es que, la historia de Israel a mí no me importa porque esa gente es israelita, yo soy cubano, o yo soy colombiano. No, te tiene que importar. Porque gracias a esa promesa que Dios estamos aquí. Si no fuera porque Dios le dio esta promesa a Abraham, tú y yo no fuéramos salvos hoy. Porque no teníamos por qué ser salvos. Y así me lleva al hecho de que Abraham no tenía hijos. Y imagínate que Dios le dijo a Abraham: tú vas a tener una descendencia como la de la arena del mar, de ti voy a hacer una nación. Y Abraham le dice: yo, mira toda la tonga de años que tengo, y no ni por mí. Mi esposa, Sara, no puede tener hijos. Así que, ¿cómo Dios va a hacer una nación si de los que comienzan en la nación no pueden tener hijos? Bueno, nuestro Dios es Dios de lo imposible. Nuestro Dios es Dios de lo imposible. Y esto es una prueba de que Israel, todos los que somos parte de Israel no es cosa humana, no es una nación humana, es una nación literalmente hecha por Dios. Una nación que no podía hacerse como ninguna otra nación, sino que fue hecha por Dios. Y aunque Abraham se apresuró y tuvo Ismael, que gracias a Ismael salieron las personas, los árabes y personas que le dieron tremendo dolor de cabeza a Israel después, pero tuvo con Sara lo que Dios, el milagro que tuvo a Isaac. Entonces tenemos a Abraham, Isaac. Isaac tuvo a dos gemelitos. ¿Cómo se llamaban los gemelitos? Esaú y Jacob. Significa, miren esto, y esto es muy importante, significa que según la descendencia humana, el que tenía la descendencia hubiera sido Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Esaú. Pero cuando nació Jacob y Esaú, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que hubo una promesa que dijo: el mayor servirá ¿a quién? Al menor. Así que se unieron las cosas, no solamente eso, sino que cuando Jacob creció, ¿qué le robó a Esaú? La primogenitura, ¿verdad? Así que ahora la bendición que tenía Esaú de ser parte del linaje de Dios, de ser parte de los patriarcas, ya no lo hizo ya por un simple plato de lentejas. Así que tenemos estos tres nombres aquí. En la Biblia se le llama como los patriarcas. Yo creo que lo pongan ahí. Los patriarcas. Los primeros tres patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Así que tenemos Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, Jacob aquí se define la nación de Israel, en estas tres personas, porque de Jacob salió el nombre de la nación. Porque Jacob, dice la historia que Jacob luchó con un ángel, que según la mayoría de teólogos no era un ángel, sino que era el mismo Jesús, la preencarnación de Jesús en la tierra. La preencarnación de Jesús en la tierra. Y que fue con el ángel que luchó Jacob. Así que Jacob no luchó con un ángel, muchos teólogos creen que fue con el mismo Jesús que luchó a Jacob. Y de esa lucha, ese ángel le dice a Jacob, le dice: a partir de ahora tú no te llamas Jacob, que es tramposo, que es ladrón, sino que ahora mismo tú te vas a llamar Israel. Y ahí está el nombre de la nación. De los patriarcas sale el nombre de la nación de Israel. Israel. Ahora, Israel o Jacob tiene 12 hijos. Y esto es súper importante porque estas personas son los que van a hacer la estructura de la nación. Así que Jacob tiene 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Gad, Aser, Dan, Neftalí, José y Benjamín. Estos 12 hijos van a tener una tremenda importancia en la historia bíblica. Una tremenda importancia. Pero todo comienza con uno que es bien diferente entre todos, que es José. Yo que tú digas José tiene algo muy importante, y es que era el favorito de su papá. Recuerden que todo esto es un plan divino de Dios, ¿ok? José es el diferente de la familia, 2 hermanos, y todos tienen
odio ¿por quién? Porque le tienen envidia. Es el favorito del padre, es odiado por sus hermanos. Entre paréntesis, José es un tipo de Jesús. No me hablo de eso ahora. Es vendido a esclavo en Egipto. Le dicen a su padre, los hermanos le dicen, venden a su hermano como esclavo a Egipto y le dicen a su papá, papá, nuestro hermano José se lo comieron unas fieras, aquí está la ropa con sangre, sorry. Y José va a Egipto, donde interpreta los sueños de Faraón y se convierte en el segundo en mando en Egipto. Ahora, esto es muy importante aquí. José tuvo una familia. Todo esto tiene mucha importancia. José tiene dos hijos que se llaman Manasés y Efraín. Esto es muy importante en la historia bíblica, estos dos niños que salieron de José. Porque en un futuro José ya no iba a ser más parte de las 12 tribus, sino que estos dos niños van a ser parte de las 12 tribus después. Así que José tiene a dos hijos. Uno se llama Manasés, que significa me hará olvidar, y Efraín, que significa fructífero. Y pasa el tiempo, José tiene su familia, está en Egipto súper bien, el segundo arcaico, todo le va bien a José. Pero del otro lado de la historia están los 11 hermanos que lo vendieron, que saben lo que está pasando del otro lado del mundo. Están pasando hambre porque hay una hambruna en todo el mundo, hay una hambruna. Así que miren cómo es Dios, que hace que todos sus hermanos vayan a los pies de José, le digan, y vayan y le pidan comida a José. Y José los reconoce a ellos y dice, oh my God, no han cambiado, son ellos. Pero ellos no pueden reconocer a José. ¿Por qué? Porque José tenía seguramente las cejas pintadas, estaba calvo, tenía esto de Faraón. No parecía José. Pero José sí los reconoció a ellos. Así que, pero José se dio cuenta que sus hermanos estaban arrepentidos, que ya estaban arrepentidos de lo que habían hecho con José. Y entonces se saca su atuendo egipcio para que vean que es él. Así que todos los hermanos miran y dicen, y ven que José se queda sorprendido, piensan que José los va a matar por lo que le hicieron a él, pero al revés, José los perdona. Y aquí está una de las cosas más importantes una cosa muy importante en la historia de Israel, y es que José hace que toda su familia que vivía en otro lugar venga a vivir con él. ¿Dónde? En Egipto. Ay. Fue bueno en el momento, pero en realidad todo eso iba a causar algo muy malo después, porque José murió. El segundo en Egipto, wow, José, increíble, murió. El faraón que conocía a José y a su familia murió, y vino un faraón que no conocía a José, un faraón que no conocía nada de la historia de José, y llega y ve una nación con egipcios, pero hay una nación extraña, hebreos, que están creciendo como curieles. Son muchos, crecen. Bueno, en ese tiempo no había televisor, así que imagínense, eran hebreos. Y el faraón que no conocía a José dijo, espérate un segundo, esta nación me puede derrocar a mí, puede hacer una lucha y hacerme una revolución y quitarme a mí del poder. Así que hace una de las cosas más malvadas de la historia, pero que es parte también de un plan de salvación de Dios, que es que los hace esclavos a toda la familia de José. Así que vamos desde el principio. La nación que Abraham comenzó, que hizo Abraham, Isaac y Jacob tuvo sus 12 hijos. De sus 12 hijos salió José. José tiene una familia en Egipto. Ahora esa familia de Egipto, que es la nación de Dios, son esclavos ahora. No, ¿qué dices? Si se acabó la historia ahí, cerremos la Biblia, nos vamos todas a nuestras casas. No, pero Dios es un Dios de misericordia. Yo creo que por favor miren un videito que lo voy a poner para que vean lo que estaba pasando en la nación no todavía la nación de Israel, pero en formación nación de Israel. Bueno, te volteé. Las pirámides que vemos hoy fueron creadas por él, el pueblo de Israel. Señor,
Oyó su clamor y trajo a alguien que se llamaba Moisés para alimentar a su pueblo. Así que digamos, qué lindo es Dios, ¿verdad? Como vino a salvar a su pueblo. Y Dios en medio de ese caos, Dios en medio de su pueblo siendo esclavizado, Dios dice, basta ya. Y trae a un hombre llamado Moisés. Moisés que podía ser tartamudo, podía no tener todas las cosas que todos pensaban que podía tener un libertador, pero fue la persona correcta para poder libertar al pueblo de Israel. Y Moisés trae plagas a Egipto. Las plagas fueron las que hicieron que una por una fueron ablandando, pero para que vean como que toda la historia de Israel hace sentido, toda la historia de Israel es como una historia perfecta. ¿Cuál fue el propósito de crear la nación de Israel para Dios? Él quería que las personas, las otras naciones, vieran a la nación de Israel y dijeran, Dios es real. ¿Saben que lo que Dios hizo en las plagas? Fue destruyendo uno por uno a todos los dioses de Egipto. Uno por uno. Por ejemplo, vamos a hacerle 2 o 3. Cuando el río Nilo se convirtió en sangre, Dios se estaba enfrentando contra el dios Num, que según los egipcios era el dador o el guardián del río Nilo. ¿Cómo el guardián del río Nilo no puede guardar el río Nilo de convertirse en sangre? Claro, porque hay un Dios más fuerte y más grande que él. Ese es el Dios de Israel. Vemos en la segunda plaga que eran las ranas. Las ranas en Egipto eran consideradas una manifestación de la diosa Eket, que era una mujer con cabeza de rana. Matar a una rana en Egipto, en ese tiempo, pisarla por accidente, era una condena de muerte en Egipto, porque pensaban que eran dioses, pensaban que era una manifestación de la diosa Eket. ¿Cómo podían evitar algo así cuando el suelo estaba completamente cubierto de millones y millones de ranas? Habían ranas en el suelo, en las camas, en los hornos, en los platos, en el baño, en todos lados había ranas. Los egipcios prácticamente no podían caminar sin pisar una rana en la plaga de las ranas. Y al hacerlo y cada vez que mataban a una rana, estaban violando sus propias leyes y autosentenciándose a la muerte por ofender a la diosa Eket. Finalmente la gente tuvo que salir y recoger las ranas en grandes pilas de cadáveres malolientes en descomposición. Y hasta aquí llegó su animal sagrado. Porque Dios mostró en esta ocasión que era mucho más poderoso que todos los dioses de Egipto. Vemos los piojos, y con esto termino. Los piojos, en la plaga de los piojos, dice la Biblia que Moisés cogió la vara llena de tierra, polvo, hizo así con la vara, y toda la tierra se convirtió en piojos. Es interesante porque en este caso, en vez de que la tierra produjera cosechas, frutas, verduras, como se encargaba el dios Heb de que la tierra hiciera cosas lindas, solo produjo piojos y sus irritantes picaduras. Y su dios Heb estaba dejando claro que no tenía ningún poder para evitar esto. Y así una por una, todas las plagas de Egipto fueron nuestro Dios, mostrando a través de Israel de que Él era el único Dios verdadero, que ningún Dios, ningún mago egipcio podía hacer nada contra Él. Y ese era sí o no el propósito de crear Israel, que su nombre fuera exaltado, de que todos pudieran ver que había un Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es bueno. Y en la última plaga, ya esta es la última plaga, la que hace que Egipto, que el faraón diga, váyanse. Y es la plaga que mataron a todos los hijos primogénitos. Y aquí vemos una de las mayores celebraciones del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y es la Pascua. Y Moisés le dijo al pueblo de Israel,
¿Quieren ser salvos? ¿Quieren no morir? ¿Quieren sus hijos no se mueran? Fácil. Maten a un cordero que sea limpio. No puede ser un cordero que tenga una mancha, no, tiene que ser limpio. Ese cordero limpio lo van a coger, lo van a matar y su sangre lo van a poner en los linteles de las casas, en los postes. Y cuando el ángel de la muerte venga por ahí, no va a poder entrar y va a seguir, porque va a ver la sangre. Y esto es nuevamente una vista más. ¿A quién? A Jesús. Porque esto es lo mismo que Dios hace con nosotros. Tú y yo, si tú y yo no tenemos la sangre del cordero en nuestros linteles, si tú y yo no tenemos la sangre del cordero en nuestro corazón, tú sabes lo que va a pasar. Tú y yo merecemos la muerte. Así como el ángel de la muerte pasó y mató a todos los hijos primogénitos, así tú y yo merecemos morir si no tenemos la sangre del cordero en nosotros. Es por eso que de aquí tú y yo tenemos que salir tratando que allá afuera más egipcios pongan en sus linteles la sangre de Jesucristo en sus corazones. Que nosotros que ya tenemos, imagínense, nosotros tenemos esa sangre ya y nosotros estamos como que, estamos bien. Que los egipcios se mueran, que se mueran sin la sangre, pero nosotros tenemos esa verdad y podemos salir allá afuera a decirles: hey, yo tengo esta sangre, yo quiero mostrarte que si tú tienes esta sangre tú vas a vivir, tú no tienes que morir. Después es tu decisión si ellos quieren o no, pero tu trabajo lo hiciste. Eso es el evangelio, que lo vemos desde el comienzo en Éxodo. Así que esto es la Pascua y todos conocemos la historia. Todos los hebreos, ningún hijo hebreo murió, pero todos los hijos hebreos primogénitos egipcios murieron. Esto causó una de las mayores matanzas en toda la historia de Egipto. Millones y millones de niños murieron y esto causó que Faraón dejara ir al pueblo de Israel. Ya, tocaron a su hijo, ya, llévenselo, váyanse. Y vemos aquí una de las historias más famosas de la Biblia, que es Moisés abriendo el mar rojo, Dios abriendo paso, nuevamente mostrando de que quién era el Dios, Él. No había ningún Dios más sobre Él. Podían tratar de, ni un mar podía detener al pueblo de Israel. Ni nada, ni nadie podía detener al pueblo de Israel. Solamente Dios. Es más, que el pueblo de Faraón casi cogen al pueblo de Israel. Y Dios dice: tranquilo, trae una nube de fuego, una columna de fuego. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es Dios sobre todos los elementos, sobre toda la naturaleza, sobre el océano, sobre los ríos, sobre todo. Y así que el pueblo de Dios es libre. Dan un aplauso a Dios porque el pueblo de Dios es libre. Ya no tienen que estar trabajando como estaban trabajando ya. Ya Dios los liberó por medio de Moisés. ¡Wow! Ahora sí pueden ser una nación. Yo creo que tú digas, ahora sí pueden ser una nación. Así que como ya pueden ser una nación, ahora vamos a poner parámetros ya. Ahora Dios dice: ok, los liberé, les hice bien, los saqué. Ahora vamos a tener nuestra primera cita. Y son 50 días después de que salieron del Mar Rojo. 50 días, coincidentemente 50 días, si vemos el Nuevo Testamento, 50 días después que Jesús resucitó, vino el Pentecostés. 50 días después, Dios se le apareció a Moisés en el monte Sinaí. Para que vean los paralelismos entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. 50 días, Pentecostés, 50 días. Dios le mostró a Moisés en el monte Sinaí los 10 mandamientos. Que en total eran 613 mandamientos, eran muchísimos mandamientos, pero los principales eran 10 mandamientos. Ahora, ¿por qué fue que Dios hizo los mandamientos? Antes de esa parte. Después de que Dios hizo esta cita con el pueblo de Israel, para que ustedes vean como el pueblo de Israel, y es por eso que la historia se repite. Dios le manda estos mandamientos y todo el pueblo israelita, mira lo que dice la Biblia. Los israelitas contestaron a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Le prometieron a Dios que iban a cumplir todo eso, pero es que Dios sabía que no podían cumplirlo. Es por eso que este pacto era incompleto, hacía falta un pacto mejor, porque esta promesa que los israelitas dieron no se iba a cumplir. Ellos le dijeron a Dios: Dios, nosotros vamos a cumplir todos estos mandamientos. ¿Tú crees que lo pudieron cumplir? Imposible. Es por eso que Dios tenía que enviar a su hijo para traer un segundo pacto, un pacto diferente, no como la ley. Así que salieron de Egipto, ya tuvieron los 10 mandamientos y ahora Dios quiere tener una relación con Israel. Yo creo que Dios quiere tener una relación con Israel. Y esto es importante
de que Dios quería tener una relación con Israel. Porque hay personas en la calle que creen que todos los caminos conducen a Roma. Hay personas en la calle que creen que todos los dioses son iguales. Pero déjame decirte que solamente hay un Dios real. Solamente hay un verdadero Dios. Y es el Dios de Israel. Es el Dios que nosotros servimos. Alá, por ejemplo. Cuando vemos a Alá no es un Dios que tiene relación con el ser humano. Alá no es un Dios que habla con el ser humano, que se relaciona con el ser humano. Solamente el Dios de Israel quiere por su propia intención tener relación con el ser humano. Esa es una gran diferencia entre nosotros y cualquier otra cosa. Así que el pueblo de Israel, y para tener esta relación entre Dios e Israel, Dios hace, punto número 1, Dios les da las instrucciones para tener identidad y una cultura, leyes alimenticias, sociales, humanitarias. Dios le da todo eso al pueblo de Israel. Número 2, Dios les dice: yo quiero tener una relación con ustedes. Si el pueblo dice: yes, queremos tener una relación contigo, perfecto. No podemos tener la tuya. No, Dios no puede tener una relación con el hombre así. ¿Cómo que no? No, yo soy demasiado santo, yo no puedo unirme con ustedes. Así que, ¿qué vamos a hacer? Dios crea una manera para que el hombre se pueda comunicar con él en el Antiguo Testamento. Y les manda a crear el arca y el tabernáculo. El hombre en el Antiguo Testamento no podía hablar con Dios, a no ser que estuviera en el tabernáculo y en el arca. Si tú no estabas en el arca y en el tabernáculo, tú nunca ibas a poder hablar con Dios. Tú no ibas a poder hablar con Dios. Solamente si estabas en ese lugar. Este es el tabernáculo para que lo puedan ver. El tabernáculo era un lugar movible. Ustedes lo ven que parece un lugar que está estacionable. Es un lugar movible. Recuerden que el pueblo de Israel era nómada. Estaban caminando en todo el desierto, caminando y caminando y caminando. Así que Dios hizo que crearan este tabernáculo para que fuera movible. Significa que por la mañana, si el pueblo se despertaba, salían, veían que la nube estaba arriba del tabernáculo. Hoy nos tenemos que quedar aquí, no tenemos que movernos. Y seguían en su día. Si el pueblo de Dios se despertaba y veía que la nube estaba moviéndose, a quitar todo el arca, todo el tabernáculo, que hay que movernos, hay que irnos ya con la nube. Así era la vida de Israel en el primer tiempo. Moviéndose y moviéndose, 40 años moviéndose, imagínense. Hubieron generaciones que lo único que vivieron fue moviéndose nada más. Que vivieron en eso, nacieron en ese. El tabernáculo fue el santuario de Dios con el hombre por más de 400 años. Hasta que Salomón creara el templo. Estaba diseñado por Dios. Se armaba y se desarmaba. Y fue diseñado parte por parte. Como el arca de Noé, así mismo digo, parte por parte. Diseño, todo por Dios. Tenía, para que ustedes puedan ver, tenía un patio exterior. Ese patio exterior tenía la fuente, tenía el altar de bronce. Y no lo tiene escrito, pero también tenía los atrios. Esto porque ustedes vean muchas canciones que por tradiciones se cantan, pero realmente hacen sentido. Canciones que dicen, por ejemplo, llegamos a tus atrios. Ok, vamos a ver qué tú quisiste decir con eso, porque hoy por hoy tú y yo no tenemos que entrar al atrio. Tú y yo no tenemos que entrar al altar de bronce, porque ya tú y yo tenemos acceso directo con Dios. Eso era para el Antiguo Testamento, no para nosotros. Así que esto es el patio del tabernáculo. Tenía la fuente, el altar de bronce, los atrios. Y después tenemos la tienda principal. La tienda principal tenía el lugar santo y estaba dividido por un velo que después se replicó en el templo y ese velo se rompió. Y tenía después el lugar santísimo. Lugar santo, velo, lugar santísimo. Y en el lugar santísimo era donde estaba el arca. Significaba que una vez al año el sumo sacerdote era el único que podía entrar a ese lugar, entrar al lugar santo. Tenía que venir. Ustedes saben qué cosa es limpio. Si el sacerdote no venía limpio, tú sabes lo que iba a pasar ahí. Tú sabes cómo entraba el sacerdote allá adentro. Para que ustedes vean para que ustedes vean el carácter de Dios. Las personas que miran a Dios y lo tratan como si fuera cualquier cosa. Este es el mismo Dios, porque Dios no cambia. Dios lo que decide no hacerlo con nosotros. Dios decide no hacerlo con nosotros. Para que ustedes entiendan la salvación que nosotros tenemos. El sacerdote tenía que entrar con un hilito y con un velo. No sé cómo dice el velo. Como una campanita.
si entraba con el más mínimo pecado, ahí mismo, mira, nada más entrando al lugar santísimo, ¡pum!, muerto. ¿Y ¿para qué estaba el hilito? Recogerlo. ¿Quién es el próximo para el próximo año? Está fuerte, ¿verdad? Hay alguien que está agradecido con la gracia de Dios, porque ya tú y yo tenemos libre acceso a Dios. Pero el libre acceso no significa que podamos entrar como quiera a Dios. Entrar como quiera a Dios significa que Dios te está dando su voluntad permisible, te está dejando. Pero tú no crees que eso va a tener consecuencias. Eso va a tener consecuencias, porque nuestro Dios, desde el Antiguo Testamento, vemos que es un Dios 3 veces santo. Lo tercero que Dios hizo para tener relación con el hombre. Primero puso leyes, segundo puso el tabernáculo y el arca. Tercero, puso un sacerdocio. El sacerdocio no era porque alguien tuviera vocación, porque alguien supiera hablar, porque alguien fuera un ministro o porque alguien quería hacerlo. No. Dios mismo determinó de que los sacerdotes solamente podían ser ciertas personas. Las personas que se recogían con el hilito solamente podían ser un cierto de personas. Las personas que trabajaban en el tabernáculo solamente podían ser un tipo de personas. Y eran las personas de la tribu de Leví. Solamente la tribu de Leví podía hacer esto. Nadie más. Si vemos un momentico eso. Cada vez que acampaba el pueblo de Israel, estaban en el desierto y paraban, se tenían que formar de esta misma manera. Lo más cerca del tabernáculo era Aarón, Moisés y su familia. Después, los más cerca del tabernáculo, que estaban rodeando el tabernáculo, eran los meraritas, los gesonitas y los coahitas, que todos esos son la tribu de Leví. Los que estaban cerca de eso eran Moisés, Aarón y la tribu de Leví. Y después, alrededor de toda esa tribu, estaba Benjamín, Aser, Dan, Neftalí, Isaacar, todos los demás estaban alrededor, en este orden. No podían cambiar de orden, era siempre en este orden. Detrás de Moisés estaba Judá, Zabulón, Isaacar, y todo esto tiene una compleja explicación teológica, pero no me digan. Después podemos hablar de eso, detrás de pasillos. Así que siempre tienen que hacer esto. Ahora, esto es muy importante porque nos enseña la total dependencia que tenía Dios, el pueblo de Dios, con Dios. ¿Sabes lo que hacía el pueblo de Israel? Estaban aquí, tú lo ves aquí. Cada vez que ellos se despertaban, ellos tenían que despertarse. Ellos salían de sus casas, miraban el tabernáculo, tenían que adorar mirando el tabernáculo. Y después, yo quiero decirlo con las palabras correctas, todas las carpas en el desierto se tienen que fabricar mirando hacia el centro del campamento. En el centro del campamento vamos a construir un tabernáculo. Cada día, cada persona tiene que pararse afuera de la carpa en la mañana, mirar si la nube está dentro del tabernáculo, se quedaban. Si la nube se estaba moviendo, se iban. Eso para que ustedes vean la dependencia que tenía el pueblo de Israel de Dios. Eran totalmente dependientes, comían por Dios, caminaban por Dios, los enemigos ganaban las guerras por Dios, todo era por Dios. De nuevo, ¿cuál era el propósito de Dios con Israel? De que su nombre fuera exaltado. Es por eso que lo hizo así, que fuera totalmente dependiente de Dios. Voy a decir 2 puntos ya. 4. Dios también, para establecer una relación con Israel, hizo que hubiera un sumo sacerdote. Ya estuve hablando de sumo sacerdote ya, pero simplemente les voy a decir para que ustedes puedan ver las vestiduras. Dios literalmente le dijo a los sacerdotes que se tenían que vestir así. Y cada cosa todo tenía que ser exactamente como era. Por ejemplo, tenían 12 piedras en el medio. ¿Ven las 12 piedras? Esas 12 piedras eran las 12 tribus. ¿Ven esa cosita que tenían aquí? Ese turbante de oro. Ese turbante de oro decía santidad a Jehová. Así que toda la vestidura del sacerdote, que también se puede hacer un estudio más sobre todo de la vestidura del sacerdote, era exactamente así como el tabernáculo. Y número 5, el pueblo de Dios también tenía que hacer fiestas señaladas como citas entre Dios y ellos. Así que imagínate, solamente el sumo sacerdote se puede ver con Dios una vez al año. ¿Y cómo el pueblo de Dios le muestra lealtad a Dios? Bueno, en el año había algo que se llamaban fiestas. Habían fiestas de primavera, estaba la Pascua, Amatzah, que eran las fiestas de panes sin levadura,
estaba Bikurum, que eran las primicias, estaba Pentecostés, estaba Yom Teruah, que era la fiesta de las trompetas, todos salían con trompetas. Estaba Yom Kippur, que es el día de reposo, de perdón, y estaba Sukkot, que era el día de los tabernáculos. Todas esas fiestas las tomaban, esas son las primaveras y el otoño. En todo el año están haciendo fiestas. Y esto es importante porque hoy por hoy hay cristianos judaizantes que hacen estas fiestas. A ver, y no es que esté mal, ¿no? Tú las quieres hacer, las puedes hacer, pero no tienes que hacerlas. Porque estas fiestas, estos ritos, ¿para quién era? Para el pueblo de Israel, no para nosotros. Si lo quieres hacer porque te gusta también, no está mal, pero no obligado. Ahora, después de pasar todo esto que estuve diciéndole fue en el desierto. Pasaron 40 años en el desierto, el pueblo de Israel. La nación de quién? De Abraham, Isaac, Jacob, de los patriarcas. La nación que salió de Egipto, ahora está caminando en el desierto, saliendo con el tabernáculo, con el arca, todo el tiempo, hasta que llegan, después de 40 largos años, a la tierra prometida. Amén. Sí. Todas las fiestas las hacen los judíos. Los judíos que creen en Dios, porque todos los judíos no creen en Dios. Hay judíos mesiánicos y judíos que no son mesiánicos. Depende de qué judío tú seas. Llegaron a la tierra prometida, cambiaron de líder, ya no es Moisés, ya. Miren para ustedes, pero es que esto es demasiado, pero es que yo no puedo parar de decir esto. Nuestro Dios es bueno. Yo quiero que tú le digas a alguien, Dios es bueno. Miren lo estricto que es nuestro Dios. Yo no estoy diciendo que era, que es, porque Dios no cambia. Es que Moisés hizo todo lo que hizo y por simplemente un error, Dios le dijo, háblale a la peña para que el pueblo pueda tomar agua. Y Moisés estaba apurado, el pueblo lo estaba consiguiendo, no era ni por él mismo, el pueblo estaba gritando, cogió la vara y le hizo ¡bam! Y le dio a la piedra. Salió agua igual. Dios le dijo, ven para acá. 40 años estuviste en el desierto, me serviste súper bien, no vas a la tierra prometida. Por todo lo que trabajó, por lo único que trabajó Moisés, que era ir para la tierra prometida, por un error, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Para que ustedes vean lo estricto que es nuestro Dios. Para que tú pienses 2 veces cuando mires a nuestro Dios y la gracia de Dios, tú digas, gracias Dios, porque tú no eres así conmigo hoy, porque si tú fueras así conmigo hoy, no. Así que, y ya voy a terminar con esta parte nada más, y es que ya cuando llegaron a la tierra prometida, Canaán, hay historias en pero no voy a hacerlas todas, no voy a hacerlas. Pero una de las cosas importantes, y con esto voy a terminar, es que se les dieron tierras a todas las tribus. Ahora, esto es muy importante. Recuerden que les dije al principio que estaban los hijos de José, se llamaban Manasés y Efraín. Bueno, si ven en esta lista hay 2 nombres que tú no vas a ver de los hijos de Jacob. Uno, no está el nombre de José. ¿Por qué? Porque el nombre de José está sustituido ¿por quién? Por Manasés y por Efraín. Y también no vas a encontrar otro nombre en las 12 tribus. Aunque es una tribu, no es parte de las 12 tribus. ¿Sabes cuál es? Leví. Leví no es parte de, porque Leví es una tribu especial del pueblo de Israel. Leví es la tribu sacerdotal. Es más, mire que lo especial que es Leví para Dios, que no tienen ni tierra. Cuando llegaron a Canaán, Josué dijo, ok, Neftalí, toda esta provincia es tuya. Judá, toda esta provincia es tuya. Gad, toda esta provincia es tuya. Y los levitas están esperando como nuestro turno, a ver cuando nos toca a nosotros. Y nosotros, miraron los levitas, no, ustedes no tienen tierra. ¿Qué? No, ustedes no tienen tierra. ¿Y qué hacemos? Ustedes van a ser sustentados por todas las 12 tribus de otras. Así que todas las tribus trabajaban para los levitas. Los levitas no tenían una provincia. Vivían en ciudades que se llamaban ciudades santuario. Y quisiera meterme más ahí, pero ciudades santuario. Voy a seguirme cocinando la ciudad santuario. Las ciudades santuario eran ciudades que eran especiales. Era como un paréntesis en toda la región de Israel. Las ciudades santuario, que es donde vivían los levitas, era el lugar donde la ley era diferente. Por ejemplo, vamos a decir que yo mato a alguien, ¿verdad? Y maté a alguien y fui a juicio, y en el juicio me dicen que fue sin querer, no fue a propósito, así que no voy para la cárcel. Yo no me puedo quedar en mi casa normal, porque ¿qué va a pasar? Ya, yo estoy libre, no tengo culpa, pero ¿qué va a hacer con la familia de la persona que yo maté? Me va a ir a matar a mí, va a tener revancha conmigo.
Así que esa persona, ¿a dónde iba? Iba a un lugar donde era protegido, que es en las ciudades santuarios. Las ciudades santuarias donde estaban los levitas, cuando tú entrabas ahí era como que nadie me va a matar aquí. Aquí estoy, hay sangre, cuidado, la sangre ahí está cerquita del tabernáculo, ten cuidadito que esto sea en esa ciudad. Así que, nada. ¿Alguien está amando la historia de Israel? Así que este es simplemente el principio de la historia de Israel. ¿Alguien aprendió algo en esta clase? Sobre todo, alguien aprendió algo del carácter de Dios en esta clase. De lo bueno que es nuestro Dios. Así que vamos a... Y lo justo que es nuestro Dios. Y lo justo que es nuestro Dios. Así que si tú quieres ser un siervo de Dios y en las próximas clases, quizás en la próxima voy a hablar de la diferencia entre la gracia y la ley y exactamente principios correctos en qué es seguir, qué no seguir. Nos debemos tatuar, no nos debemos tatuar. Todas estas frases, todas estas cosas. Sobre todo lo que yo quiero que sepan es que nuestro Dios es un Dios justo, pero en medio de su justicia también Él es amor. Ambas. Hay personas que solamente ven el amor de Dios pero no ven la justicia de Dios. Hay personas que solamente ven la justicia pero no ven el amor de Dios. Ambas están ahí. Así que espero que esta clase los haya ayudado a conocer más sobre Dios, a conocer más sobre... Y que, como dije al principio, que no se queden con esto, sino que vayan a alguien y le prediquen y le digan: hey, quizás tú eres egipcio, pero déjame decirte que yo te quiero invitar a que tú pongas en el marco de tu casa, tú pongas la sangre de Cristo. Ese es el llamado que quiero hacerles hoy, y que quiero que cuando salgan de este lugar ustedes hagan esto, que ustedes le presenten a las personas un Dios que salva, un Dios que en medio de una matanza Él te está dando la solución. No es que se está guardando de la solución, Él te está diciendo: hay una solución. La solución es la sangre del Cordero. La solución es esa persona que murió hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y es por eso que hoy estamos aquí, y es por eso que las personas allá afuera tienen que saber de esto. Tienen que saber que con Dios hay una solución. Que alguien diga amén, amén. Sí, vamos a orar, vamos a orar. Si te puedes poner sobre tus pies. Vamos a terminar con una oración. Dios, gracias. Gracias, Señor, por esta linda noche. Gracias por enseñarnos. Gracias por capacitarnos. Gracias porque tu palabra, Dios mío, no tiene comparación. Dios mío, te pido que nos ayudes a escudriñar las escrituras. Te pido que podamos ver lo que las personas normalmente no ven. Que, Dios mío, que podamos detenernos, Señor, y apreciar y alimentarnos de tu palabra, Señor. Pero sobre todo que esta palabra nos quebrante. Dios mío, como dice, Dios mío, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dios mío, que tu palabra nos redarguya, que tu palabra nos corrija, que tu palabra, Dios mío, nos haga cambiar, Señor, para ser el modelo de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, gracias por mis hermanos en este lugar. Te pido que tú los bendigas, que tú, Señor, les muestres que tú estás con ellos, Señor. Dios mío, te pido que si alguno de ellos está pasando por alguna tribulación, Dios mío, que ellos puedan sentir tu presencia en medio de cualquier situación. Dios mío, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que nos ayudes a ver los dones, Señor, espirituales, a tener dones espirituales, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida contigo, Señor. Que aprendamos a amar tu palabra, que aprendamos a apreciar tu presencia, Dios mío, y que día tras día queramos, Señor, tener una intimidad contigo. Ayúdanos a tener una intimidad contigo, Señor. Ayúdanos a tener una intimidad contigo, Dios mío. Gracias, 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 Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.